Tengo en mi poder un libro de 300 páginas, un documento que recoge un trabajo de investigación fantástico y el autor es Javier Fernández Llamazares. Como estamos celebrando además aquí en la 8 León la Semana del Libro, le hemos invitado para que nos hable de su trabajo. Javier Fernández Llamazares, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, buenas noches. Estamos hablando de Las crónicas de la burguesía leonesa, un libro que recoge un trabajo de investigación y de campo fantástico, que creo que te ha llevado más de 20 años el recopilar esta información, ¿no? Sobre todo de familias burguesas de León que aportan estos datos, ¿no? Así es, me ha llevado más de 20 años catalogar lo que es en sí el archivo de mi familia, el archivo que le hemos llamado Archivo de la Banca Fernández Llamazares. Eso sí me ha llevado más de 20 años. En sí, escribir este libro no, me ha llevado bastante poco porque toda la información ya la sabíamos. Hice este libro como modelo de todos los libros que espero que puedan ir saliendo a raíz de este y para que se viese un poco la información que hay en este archivo de mi familia, la que yo represento aquí. De tu familia, pero de otras 7 familias más, puesto que te has sumergido en la historia, en las fotografías, documentos, cartas de estas familias, en un periodo triste de la historia, como fue la Guerra Civil de 1936 a 1939, y en el que rompes muchos mitos. Vamos a tratar en tan solo 7 minutos de desgranar un poquito lo más importante, ¿no? Mitos que se habían elaborado en contra de la clase social burguesa, ¿no? De los burgueses. Así es, esto que decimos ahora leyendas urbanas, que yo ya también estaba un poco cansado de escuchar, y sobre todo, y por qué no decirlo, de ciertos ambientes periodísticos, de ciertos círculos de la universidad, a la que yo considero que está bastante politizada, por cierto. Hay gente muy competente, pero hay investigadores pues, que están politizados. Entonces, ya se estaba publicando que aquí en León la burguesía era un grupo que apoyó mayoritariamente a los golpistas, que es la primera inexactitud, y que al grupo de Miguel Castaño, que realmente es el grupo de Emilio Francés, que es el gobernador civil, en los documentos nos aparece el grupo de Emilio Francés. Estamos hablando, Javier, del asesinato, del fusilamiento del que era alcalde en aquella época de León, que lleva una calle aquí en León, justamente el alcalde Miguel Castaño, ¿no? Efectivamente, eso es de los principales cargos políticos. Cuando hay el golpe, los militares vienen con unas órdenes muy precisas que están escritas, que ya las da el general Mola, y entonces les hacen un consejo de guerra sumarísimo y les fusilan. O sea que, digamos que no son los políticos de la época, según su documentación, sino los propios militares los que ordenan el fusilamiento, los que obligan a fusilar al alcalde Miguel Castaño. Sí, porque se les hace un consejo de guerra sumarísimo y son los militares. Es un proceso militar. Se encuentra en la documentación, está en el archivo del Ferrol. Entonces... Es un libro, sí, perdón, es un libro de 300 páginas donde podemos encontrar fotografías inéditas, ¿no? Que nunca jamás han visto la luz. Pues sí, ese es otro de los asuntos por los que yo quise publicar este libro, porque hay muchísimas fotografías que a veces parecen así como inocuas, pero luego nos dan una información tremenda. Incluso después de publicarlo me he enterado de varias cosas una vez publicadas estas fotografías. Lo bueno de estas fotografías, de toda la documentación inédita, es que aporta muchísima información desconocida. Entonces yo quería que se supiera que hay otras 6 o 7 familias que me han dejado entrar en sus casas, de lo que yo me siento muy orgulloso, porque ya era hora también de que vayan abriendo su documentación otras familias, y por eso las insertamos aquí en este libro. Javier Fernández Llamazares, el autor del libro Crónicas de la burguesía leonesa. Me imagino que aquí haya anécdotas, puesto que este es un estudio también de su familia y que tenemos el dato de que, por ejemplo, su bisabuelo, y yo no sé si estará en este libro, su bisabuelo fue el presidente de la Diputación de León. Sí, fue presidente de la Diputación en 1935. ¿Y hay alguna anécdota relacionada con esas vivencias personales de su familia en este libro? Sí, hay muchísimas. Lo que pasa, si cuento las anécdotas, vamos a ver, yo he querido ceñirme a hacer un libro de historia, he querido hacer un libro muy riguroso de historia. Entonces, lo que no tengo documentado, intento contar lo mínimo, y si cuento algo es para explicar sobre lo que tenemos documentado. Pero sí, anécdotas hay muchísimas y bueno, yo lo he pasado muy bien. Ha habido señores de más de 90 años que me cuentan anécdotas de mi bisabuelo, que era así, para decirlo vulgarmente, pues era bastante cachondo, tenía mucho sentido del humor,
y sí, muchísimas anécdotas, pero no las hemos contado. Solo cuento una de que él presumía de... Porque claro, los políticos no cobraban nada, es todo lo contrario a la época actual, ¿verdad? Y entonces le habían dado en la Diputación una pluma estilográfica preciosa, y entonces él siempre la llevaba con él y decía, mirad, mirad, este ha sido mi sueldo por trabajar en la Diputación. Es todo lo contrario a lo que era otra Era el época. pago. Ahora el ocupar ese sillón conlleva pues otra serie de cargos, ¿no? Pero ha sido así históricamente, desde aquella época hasta ahora. Crónicas de la burguesía leonesa sobre un episodio de la Guerra Civil de León de Javier Fernández Llamazares. ¿Dónde podemos adquirir esta joya, esta preciosidad del libro? Pues en las principales librerías de León. Y a ser posible, si se puede decir, en la librería universitaria, porque es la librería que me ha editado este libro. Muy bien. ¿En la Feria del Libro hay alguna muestra de este trabajo? Sí, sí. También, ¿no? Hay en varias casetas. Este fin de semana, por ejemplo, es un buen momento quizás para pasarse por allí y echarle un vistazo al libro. ¿Ha firmado ya algún ejemplar? Sí, sí. Ayer firmamos además. Ayer estuvo Sí. firmando, pero bueno... Había una hora para firmar y... Ah. Sí, sí, no, se han firmado bastantes. Estoy contento, creo que va bien. Muy bien, pues Creo que enhorabuena por el libro. Ya nos contará qué tal van las ventas. Deseamos que le vaya muy bien. Gracias por haber estado aquí, por habernoslo contado. Gracias. Muchísimas gracias, muy amables.